descienda y os consuma a todos. Y fuego descendió. Es decir, en pocas palabras, el Señor estaba diciendo amén a lo que ha dicho Elías. Él es un varón de Dios. Algo que es de Dios siempre tiene el sello de la presencia de Dios. Tiene la autenticidad de la palabra de Dios. Bueno, saben que estamos con Efesios. Estamos en el capítulo 4 y terminemos hablando de los 5 ministerios, todo lo cual, ya lo dijimos, está también en el canal. Terminemos en el versículo 16 del capítulo 4 de Efesios, que después de hablar de los ministerios, el apóstol Pablo dijo para qué estaban, y dijo que estaban para edificar a los santos, enseñar a la iglesia, a fin de que la iglesia esté unida, no sea llevada por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y termina hablando de doctrina, siguiendo la verdad en amor. Gracias. Siguiendo la verdad en amor. Después de terminar hablando de doctrina, hablando de los ministerios que están para instruir en la doctrina, él empieza a hablar ahora de la ética cristiana. Es decir, el capítulo 1 ha hablado de doctrina. Doctrina significa verdad, enseñanza de la verdad de Dios. Y él ha hablado de doctrina en el capítulo 1 porque ha hablado todo lo que Dios hizo en el pasado en Cristo para todos aquellos que iban a estar en Cristo. Los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, los ha perdonado por medio de la sangre. Luego ha orado para que ellos entiendan este misterio tan grande que Dios ya tenía preparado antes de que el mundo empezase. Luego en el capítulo 2 ha hablado de salvación por gracia. Hemos dicho que esto no es debido a nosotros, que Dios nos haya escogido, llamado, perdonado, no es debido a nosotros, es por gracia, es un regalo de Dios por la fe en Cristo. Luego el apóstol Pablo ha hablado del amor que excede a todo conocimiento porque es un amor insuperable. Solamente Dios ha podido tener este amor para con pecadores que no merecían su amor. Luego ha hablado de la unidad en el Espíritu, la unidad de la Iglesia, pero que esa unidad está conformada por los ministerios y por la verdad de los ministerios enseñada. Es la verdad la que nos une, pero los ministerios son los que enseñan esa verdad. Y para esos ministerios Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego, después de terminar de hablar de doctrina, él habla de la vida cristiana. El apóstol Pablo siempre en todas sus epístolas primero habla de la verdad como verdad de Dios, como doctrina, y luego de esa verdad aplicada al creyente para que el creyente la practique. Él nunca empieza hablando de aplicación. Él siempre habla doctrina, luego después de hablar doctrina empieza a hablar de aplicación de vida cristiana, cómo debe de vivir el cristiano. ¿Por qué? Porque no sirve de nada saber mucho si no se vive nada de lo que se sabe. No sirve de nada. ¿Qué adelantamos ser teólogos de cabeza y ser inconversos de corazón? Por eso Pablo primero siempre expone la verdad, esta es la verdad del cristianismo, y luego dice, y esto es lo que se tiene que vivir. Él ha expuesto la verdad de la doctrina y ahora va a hablar de la nueva vida en Cristo. Porque la Biblia no está para llenarte de información, está para transformarte. La Biblia no informa, la Biblia transforma. Entonces no está para que llenes tu mente, está para que llenes tu mente, tu vida y tu corazón con la verdad de Dios. No sirve de nada saber mucho de Dios y no practicar nada de Dios. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo, y él dijo, ¿y cómo voy a nacer de nuevo siendo yo anciano? Y le dijo el Señor, ¿no sabes tú esto siendo tú maestro de Israel? En pocas palabras le estaba diciendo, no puedo hablar contigo de lo que es el reino hasta que no nazcas de nuevo, porque no sirve de nada que sepas mucho
si no tienes la vida de Dios? Lo importante, ahora, ¿cuál es el equilibrio? Que hay gente que rechaza el conocimiento por tener la vida cristiana. Otros tienen mucho conocimiento y no tienen vida cristiana. Y son las dos cosas. Yo tengo que tener conocimiento y la vida cristiana. ¿Y por qué tengo que tener conocimiento? Porque Pablo aquí ha dicho, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hace poco yo escuché, le preguntaron a un creyente, ¿y cómo uno se salva? Creyente de años. Dice, hombre, si uno es bueno se va al cielo y si no, no. Y yo escuchándolo no dije nada. Bueno, ahí está el pobre. ¿Por qué? No es así. Es por gracia. Ahora esa gracia transforma. Porque cuando esa gracia viene con un corazón que te lo da. ¿Te das cuenta? Entonces, no es solo vivir la vida cristiana, tampoco es no solo saber, son las dos cosas. Mirad, resulta que en el tiempo de Jesús estaban los saduceos. Los saduceos eran personas que conocían muy bien la Biblia, pero ellos no creían en los 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos solamente creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siempre me se mete ahí la R, pero me sale siempre mal, no sé decirlo. Deuteronomio. Solamente creía en los 5 libros. Luego, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos y todos esos libros y los profetas, ellos no creían que era palabra de Dios. Historia verdadera que había pasado con su pueblo, porque ellos eran judíos, pero no es palabra de Dios. Claro, como ellos no creían en los otros libros, ellos no creían en la resurrección corporal. Ellos decían que es una locura creer que un día Dios va a resucitar a todo el mundo. Y no lo creían. Y como no lo creían, claro, no lo creían porque la resurrección está escrita en Isaías 24 y Daniel capítulo 12. Y como ellos solamente se paraban en Deuteronomio, pues tú le decías a él, no, a un saduceo tú le decías, no, es que mira, la Biblia dice en Isaías 24, él dice, no, es que Isaías 24 no es palabra de Dios. No, pero bueno, la Biblia dice en Daniel capítulo 12, no, es que Daniel no es palabra de Dios. Claro, no le podías convencer porque él no creía que esos libros eran de palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que van donde Jesús y le cuentan una historia. La historia es mentira, pero es para hacerle ver a Jesús la tontería que ellos creen. Este hombre, un saduceo, le dice a Jesús, resulta que hay un hombre que estaba casado. Este hombre, al estar casado, se quedó viudo. O sea, murió la mujer. Pero la mujer no le dio hijos. Luego, después de esa mujer, se casó con la hermana de ella. No le dio hijos. ¿Está bien? No le dio hijos. Se casó con la otra hermana, no le dio hijos también. Y murió la otra. Y así con 7. Y ninguna le dio hijos. Y ahora dicen los saduceos, en el día de la resurrección, ¿de quién será el marido de alguna de ellas? Porque las 7 fueron su mujer. Claro, era una historia de mentira, ficticia, y con eso le estaba diciendo a Jesús, ¿te das cuenta, Jesús, que es una locura creer en la resurrección? Porque supongamos que ha pasado esto. Venga, ¿y ahora quién se casa con él? Entonces Jesús le dice, erráis. Erráis significa estáis equivocados. Y ahora les dice el porqué. Dice, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está el equilibrio. Hay gente que se queda solo con la Escritura, ignora el poder. Otros se quedan con el poder, ignora la Escritura. El equilibrio de Jesús. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué ignoráis las Escrituras? Porque como no creéis que Isaías 24 y Daniel capítulo 12 es palabra de Dios, no podéis creer en la resurrección. Y al no creer en la resurrección, ignoráis el poder que Dios va a usar para resucitar a todos de entre los muertos. Y ahora dice Jesús, en cuanto a la resurrección, en cuanto a esto que me habéis contado, en el futuro nadie se casará. O sea, vuestra historia es una tontería porque nadie se va a casar. Seremos como los ángeles de Dios.
Y ahora encima le dice Jesús, y si vosotros no creéis que hay resurrección, porque solamente creéis en Isaías, en los 5 primeros libros de la Biblia, yo os tengo que mostrar la resurrección en los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Y cómo lo puedo hacer si no está la doctrina en los 5 primeros libros de la Biblia? Bueno, pero Jesús, como es... Tú verás. Él saca la doctrina de la resurrección de los 5 primeros libros de la Biblia. Dice, en cuanto a la resurrección, ¿no os acordáis que Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Abraham, Isaac y Jacob murieron 400 años atrás, pero Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de ellos. ¿Cómo que eres el Dios de ellos? Ellos están muertos. Dice Jesús, porque para Dios nadie muere. Todos están vivos. Hablaba que era el Dios de ellos en el presente, a pesar de que habían muerto 400 años atrás, porque para Él seguían vivos. Y dice la Biblia, y ya no le preguntaron más. Sacó la resurrección del 2.º libro de los 5 primeros libros de la Biblia. Nadie podía caer en eso, solamente Él. Tremendo. Bueno, cuando el apóstol Pablo expone la doctrina, ahora expone la ética y la vida cristiana. Hoy he puesto algo en mi página de Facebook, que no me acuerdo ya, por eso no lo puedo decir, pero he puesto algo parecido. La nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo empieza así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentil, en el trasfondo en el que Pablo lo decía, no significaba al que no es judío, sino al que es inconverso. Es como que yo os digo ahora, no os comportéis como aquel que no conoce a Cristo, como el inconverso. Era lo mismo. No os andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, tú tienes que entender que Dios está diciendo ahí, a través del apóstol Pablo, que el incrédulo anda en la vanidad de su mente. Todo lo que hace el incrédulo es vanidad. Las acciones más nobles que tú puedas ver, hay vanidad. Están manchadas con el pecado, inclinadas al mal. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Tú dices, es que son ignorantes. Pero ahora también dice, y por la dureza de sus corazones. Ellos están duros contra Dios. Por eso te das cuenta que tú les predicas. No hay nada más frustrante que predicar en la calle. Porque ves que no te hacen ni caso nadie. Porque hay dureza en el corazón de ellos. Esa dureza es vencida por el Espíritu Santo. Por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Me gustaría tener en este momento otra Biblia que habla más claro. La Reina Valera en 1960, yo me he criado con ella, pero tengo que reconocer que es muy difícil hablando. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿ha visto la diferencia entre cristianos y los que no lo son? Mas vosotros, ¿es que nosotros somos diferentes a ellos? Sí. Por eso la iglesia no puede comportarse como el mundo, porque es algo diferente al mundo. ¿Entiendes esto? Mas vosotros, ¿cómo que nosotros? ¿Es que somos diferentes a todos los que estás hablando? Sois radicalmente diferentes a ellos. Vosotros sois de Cristo y ellos no lo son. No sois iguales. El problema es que la iglesia hoy quiere parecerse al mundo. Mirad, si tú a un rico le hablas en contra de las riquezas y que tu mayor tesoro es Jesús, pero luego él descubre que tú le envidias, se da cuenta que el tesoro que tú tienes no lo valoras de verdad. ¿Entiendes esto? Si tú hablas en contra de un rico y tú le dices que Jesús es tu mayor tesoro, pero luego se da cuenta que tú le envidias, se da cuenta que tu mayor tesoro no es Jesús, porque estás envidiando sus riquezas. Tiene que verte firme de que tu mayor tesoro es Jesús de verdad.
La iglesia no da envidia al mundo acerca de Jesús. Es el mundo quien da envidia a la iglesia acerca del mundo. Porque nosotros queremos las cosas del mundo, pero ellos no nos pueden ver a nosotros y decir, ¿por qué no podemos ser así? Cuando la iglesia se enamora de verdad de Jesús, de verdad, y tiene relación con el Espíritu Santo, porque vida cristiana sin relación no se puede vivir. Es una tontería. Sin oración no se puede vivir a Dios. Como dijo Gigi Ávila, vivir sin oración es vivir sin Dios. Vas a tener a Dios presente cuando tengas una vida de oración continua, cuando inviertas en el Señor. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otra traducción puede ser, mas vosotros no habéis sido enseñados así por el Señor. Dice, si en verdad lo habéis oído. ¿Te das cuenta? Si en verdad lo habéis oído. Y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una verdad que está en Jesús. O sea, no es el Cristo que todos predican, no es el Cristo de la verdad. El Cristo de la verdad es el Cristo de la Escritura. Es que hay una verdad en Jesús y cuando lees la Biblia, a mí me da mucho temor esto. Y ahora dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La palabra despojaos es como quitaros el vestido. Tú has visto cuando llegas a casa y te quitas el vestido o el pantalón y la camisa. Eso es lo que está diciendo. Despojaos del viejo hombre. Quitaros esa vestimenta que está viciado conforme a los deseos engañosos. El inconverso tiene razón, tiene intelecto, tiene voluntad, pero siempre guiado por sus deseos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, es decir, por esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabes? Mentir es un pecado muy fuerte contra Dios. De hecho, ¿por qué el pecado entró en el mundo? Primero, ¿por qué el pecado entró en el cielo? Por la mentira, unido con la envidia. Porque Satanás vio a Dios, le envidió y empezó a mentir acerca de él. Empezó a calumniar su carácter. Y luego Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, atacando la verdad de Dios, también filtrando mentiras. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mirad, la ira, la Biblia dice en Santiago que no obra la justicia de Dios. La Biblia no dice que dice airaos. Uno puede decir, airaos, nos podemos enfadar. El apóstol dice, airaos pero no pequéis. Porque una cosa es enfadarte con alguien y otra es guardarle rencor. Enfadarte no es malo porque te puedes enfadar, ves una injusticia, ves una hipocresía, ves a alguien mintiendo y te airas. Pero guardar eso es dar lugar al diablo. ¿De acuerdo? La ira es una puerta, si no, por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que quiere decir es, no la alberguéis, no le deis días, no permitéis que eso se quede en el corazón, porque va a producir rencor, rencilla, odio, raíz de amargura, y la Biblia dice, tened cuidado que no brote ninguna raíz de amargura y que por ella os estorbe ni muchos sean contaminados. ¿Sabes? Hay un mal en las iglesias. Hay un mal en las iglesias y es
la envidia contra otra persona. Esa envidia hace que te aires con la persona, quizá porque has visto algo que no ha querido o que no ha surgido como tú crees. Y lo que haces es ir manchando el carácter de esa persona. Por eso dice que esa raíz de amargura contamina a muchos. Lo que quieren es contaminar. Van donde uno, van donde otro. ¿Sabes lo que van buscando? Víctimas que se añadan a su amargura. Y dice la Biblia que por ello dejan de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es gratis, pero solo se alcanza si te arrepientes. Debido a que no quieren arrepentirse, no pueden alcanzarla. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. El cristiano no puede robar. No puede. No debe. No debe robar. Tenemos que tener mucho cuidado porque el cristiano tiene que comportarse de una manera que honre al Señor. No podemos robar tiempo a nuestro jefe. No podemos llegar tarde al trabajo. Eso es robar tiempo. Si yo dijera llegar tarde a la iglesia, todos somos ladrones. Porque hemos robado tiempo al Señor. Pero no debe robar, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira esto, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una boca corrompida es una tristeza para el Espíritu Santo. ¿Sabes? Tu boca tienes que cuidarla. ¿Sabes cuándo? Cuando se abren tus ojos. Por la mañana tienes que cuidar tu boca, porque ahí es cuando te levantas y tienes que empezar el día con buen pie. Hay gente que dice, me he levantado con el pie derecho. ¿No? Pues vete al izquierdo. Al revés. Ponte sobre tus pies y anda. Porque tienes que cuidar tu lengua. La mayor evidencia de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Es controlar la lengua que tengo. Tú tienes que controlar la lengua. Mira, si tú te levantas, estos niños, esta casa, este marido, maldiciendo, eso estás entristeciendo al Espíritu Santo. O si tú te levantas también, esta casa, esta mujer, estos hijos o este trabajo, estás maldiciendo. Porque maldecir significa maldecir, hablar mal. Y bendecir significa bien decir, hablar bien. Cuando tú hablas mal de alguien, lo estás maldiciendo. Y cuando hablas bien, lo estás bendiciendo. Por eso la Biblia dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Está diciendo, no hablaré mal de Dios, hablaré bien. Nosotros debemos de controlar nuestra lengua para hacer bien. Además, mirad, nuestras palabras tienen poder. Y cuando me refiero a poder, no me refiero a ese poder mágico de yo declaro que mañana voy a tener un coche y lo tengo. No, ese poder mágico no es bíblico. Y algún día hablaremos de esa doctrina, la confesión positiva. Me refiero a que la lengua tiene poder porque nuestras palabras tienen poder. Yo conozco una persona que literalmente estuvo, no sé, 3, 4 años luchando con una niña suya que tenía esto que adelgaza, ¿cómo se llama? Anorexia. Y la tuvieron que ingresar en hospitales. Los padres la tenían que dejar a la niña en centros hospitalarios para que la atendieran. Y ellos se tenían que ir, muy tristes, llorando, y dejar a la niña ahí 1 día, 2 días. Y pasaron lo peor de lo peor. ¿Y sabes por qué fue? Porque otra niña le dijo cuando era pequeña, te ves gorda. Y esa palabra tuvo tanto poder, Satanás la usó para provocar eso en esa niña. Y luego los siervos del Señor sufrieron mucho. ¿Sabes por qué entró el pecado en el mundo? Por una conversación de palabras.
con que Dios te ha dicho. ¿Ha visto? Nuestra palabra tiene poder. Hubo uno que dijo que la palabra no tiene poder, un alumno, y el profesor le dijo, levántate, dice que no tiene poder la palabra. No, bueno, yo creo que eres un ignorante, eres un tonto, no has estudiado, no llegarás a nada en esta vida. Y de pronto se empezó a ruborizar, se puso colorado, estalló y se enfadó. El alumno, luego se paró el profesor y le dijo, perdona, me he equivocado. Viendo tu reacción, yo creo que llegarás muy lejos, eres muy inteligente, todos lo hemos hablado, esto solo en una prueba. Se calmó, sonrió y le dijo, ahora siéntate. Tú dices que mi palabra no tiene poder y en un segundo te echo estallar de rabia y en otro de estallar de alegría. Porque nuestras palabras tienen poder. Ten cuidado lo que le dices a la gente. A los niños tenemos que tener cuidado cuando lo hablemos. Ya sabes que mi Manasés me consume. Y siempre estoy Manasés, y ya sabéis que yo soy muy regañón también. Pero siempre me privo de decirle algo que descalifique al niño. Yo sé que Satanás lo puede tomar. ¿Te das cuenta? Hay que estar atento de nuestra lengua por el Espíritu Santo, que no le entristezcamos, y porque hay un enemigo que puede tomar nuestra boca y hacer daño a los demás. Hay palabras que dañan y palabras que destruyen, pero hay una palabra que restaura. Mirad, los niños, hay que tener cuidado cómo hablamos a los niños, porque los niños ven nuestra vida. El otro día mi Rebequita, las niñas se ponen a orar en el colegio. Dios está haciendo un trabajo muy grande en ellas que yo no lo he querido decir desde el principio, porque yo digo, a ver si va a ser emoción, pero como ya llevan unos meses así, no es emoción. Las niñas, las mellizas, se levantan a orar de madrugada a las 2, y ya llevan tiempo. Mi Rebequita está buscando al Señor de una manera preciosa, pero créanselo, precioso. Yo no le he dicho que ore, yo le he dicho, Espíritu Santo, cuando tú quieras, convéncela de pecado y enamórala del Señor Jesús. Ella me ve a mí y ve a su madre, pero yo no le he dicho nada. La tía Aurora está trabajando con ellas, y está haciendo el Señor un trabajo tremendo. Y el otro día se ponen a orar en el colegio, se agarran de las manos y vienen los niños y le preguntan, ¿qué estáis haciendo? Y dice, orando. No es que nosotros rezamos a María. Digo, ¿qué le dijiste tú, Rebeca? Yo le dije que nosotros, papá, creemos en María, que es una mujer buena, pero no la adoramos porque la Biblia no lo dice. Nosotros adoramos al Padre que envió a su Hijo a morir y al Espíritu Santo que resucitó a su Hijo al tercer día de entre los muertos. O sea, la doctrina que dio ella en ese momento, esa verdad, fue impresionante. Adoramos al Padre que envió al Hijo a morir y al Espíritu Santo que lo resucitó al tercer día de entre los muertos. Impresionante. Cuando yo escuché eso, no le dije nada a ella, se está enterando ahora, yo aluciné. Porque ponen atención, porque escuchan. Y hay que tener cuidado porque nuestra lengua la tenemos que usar para bendición. Bendice a tus hijos. Bendice a tu esposo, bendice a tu esposa. Te voy a decir algo. Dile de vez en cuando a tu esposa o a tu esposo sus virtudes. Cuando hace bien una comida, díselo. Díselo. Salte, Manasés, papi. Hay que bendecir a nuestros hijos. ¿Lo ves? Él estaba esperando que yo dijera eso. ¿No ves que se ha ido corriendo? Pero hay que hablar a veces de nuestras virtudes. No le decimos a nuestros cónyuges las virtudes que tienen, y tienen muchas. ¿Cuánto hace que no le dices a tu mujer qué guapa estás? ¿Qué tipo tiene? O cuando ha cocinado bien. Hoy yo le he dicho a ella, bueno, siempre se lo digo porque desde que entra en Aranjuez ha aprendido a cocinar. Tremendo. Yo estoy gozando por eso. Digo, es señal de que Dios, tú nos has traído aquí hasta para esto, Señor. Porque antes no. Pero ahora es impresionante. Impresionante. Antes estaba a la mitad, de verdad. A la mitad. No, de verdad que sí. Pero es que ahora es tremenda.
Créanselo. Bueno, hemos comido unas lentejas tremendas. Y siempre que como le digo, qué bueno está. Porque es bueno, la Biblia dice, consideraos unos a otros para fomentaros al amor y a las buenas obras. Además, cuando a una persona le dices que él vale en eso, se va a esforzar más y va a llegar. Enrique está empezando ahora. ¿Sabes qué fuerte que yo le dijera, no has nacido para esto? ¿Lo mato? Ahora si yo digo, Enrique, vas bien. Vas bien. A veces le digo, pídele al Señor esto que te dé y tal, pero es normal, yo le quiero guiar. Pero hay que animarle, porque él está empezando. ¿Sabes? Hay predicadores que no han llegado a más porque han tenido consiervos que les han hecho mucho daño y los han envidiado. Una vez me dijeron a mí, Pedro, ¿por qué tan joven has llegado allí, unos años atrás? Y yo le dije, primero por el Señor, y el Señor lo sabe. Dije, y luego porque yo tengo unos obreros, en Caño Roto, que cuando yo predicaba y bajaba, ellos me pegaban. De bien, de alegría. ¡Fiera! ¡Pum, pum! Bueno, esos golpes que me daban eran una gozada. ¿Y sabe lo que hacía eso? ¿Sabe lo que dijo mi padre un día? Cuando quisieron levantar candidatos en Caño Roto. Dijeron, el primero que mencionaron fue a ti y yo dije que sí. ¿Y sabes por qué? Digo, ¿por qué, papá? Dice, porque yo sé que vales más que ninguno. Eso no me envaneció. Porque eso trata el Señor, no te preocupes. Pero eso me dio una inyección a mí, de que mi padre cree en mí. Y cuando yo empecé a predicar, me acuerdo que recién empezado, ya me comparaban con fulano, con los grandes de aquel tiempo. Fulano, mengano, ve. Porque ahora estamos nosotros, pero en aquel tiempo había otros. Fulano, venga, digo, papá, soy muy pequeño, me comparan con ellos. Y me dijo, tú no te compares con nadie. Compárate contigo mismo. Y tu último mensaje que sea mejor que el anterior. Y eso, ¡bum! Ahora, si mi padre me dice, no, Pedro, que no, que de verdad, que no has nacido para esto, no sirves. Hubiera cerrado la Biblia y no hubiera salido. Porque la lengua tiene poder. ¿Sabes que hay niños traumatizados desde niños por cosas que dijeron sus padres hacia ellos? Han nacido con complejos, con historias tremendas, porque la lengua tiene mucho poder. Por eso el Espíritu Santo se contrista cuando no usamos la lengua para edificar, como dice la Biblia. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Te voy a decir algo, siempre le decimos, Espíritu Santo, quítame esto. Siempre le decimos eso, ¿verdad? El Espíritu Santo no te lo quita. El Espíritu Santo te da la gracia y la fuerza para que tú te lo quites. Porque si nosotros decimos que es el Espíritu Santo el que quita eso, yo tengo que decir que el Espíritu Santo es un mediocre. Porque hay iglesias muy mediocres. Y esa mediocridad se debe a que el Espíritu Santo no lo quiere hacer. Pero no, el Espíritu Santo no es mediocre. Él es santo, 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 infinitamente y para siempre. Es que el creyente no se quiere quitar lo que el Espíritu Santo quiere que Él se quite cuando Él le provee de su gracia y de su fuerza. O sea, Señor, quítame de la malicia, dice Dios. No, quítate tú, yo te doy la fuerza y la gracia para que tú te lo quites. Señor, quítame la gritería cuando me levanto por la mañana que grito hasta los árboles. Y dice el Señor, no, quítate tú de gritar, yo te doy la gracia para que tú no grites. Te doy la fuerza en mi presencia. ¿Tú crees que Dios controla todas las cosas? No. Nada escapa de su control, pero no controla todas las cosas. No porque no pueda, es que Él nos ha dado libertad. Porque si Dios controla todas las cosas, entonces cuando la iglesia va mal, ¿de quién es la culpa? De Dios, que no quiere controlar. Nada escapa de su control, eso sí.
Y Él tiene el poder para hacerlo, pero Él ha decidido que tú te doblegues a Él por su Espíritu. Entonces no es, Señor, quítame la ira, Señor, dame la fuerza para quitarme esto. Y cuando tú reconoces tu debilidad y pides fuerza y tu responsabilidad es cuando te lo quitas. ¿Has visto? Señor, quítame esto. No, no me lo quito porque el Señor no me lo quita. Pillín, eres un pillín. No. Señor, dame la fuerza para quitármelo. Entonces, reconoces tu debilidad, pides su fuerza, Él te da su fuerza y luego reconoces tu responsabilidad al quitártelo. Por eso hay gente que no quiere crecer porque en pocas palabras es Señor, quítame y nunca se quitan de nada y por eso no crecen. Y no se dan cuenta que la culpa se la están echando a Dios. No, es que Dios te provee su fuerza y tú te lo quitas. Dios pone el deseo de orar y tú oras. Dios pone el deseo de ayunar y tú ayunas. Dios pone el deseo de perdonar y tú perdonas. Es una parte entre Dios y tú. La santificación no lo hace todo Dios. Dios pone la fuerza y la gracia y tú te santificas. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, aquí se ha enseñado mucho eso y no hace falta que se enseñe, pero hubo un tiempo en el pasado en la Iglesia que se enseñó que el sacrificio de Cristo se hizo para Satanás, que era una aberración, ¿no? ¿Para quién murió Cristo? Como ofrenda para Satanás. Eso es demoníaco. El ofendido por el pecado no era Satanás, él es el principal pecador. El ofendido por el pecado es Dios. El que trae el juicio sobre la muerte no es Satanás, es Dios. El santo es el único que lo puede hacer. Por eso dice aquí, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Sabe lo que significa truhanerías? Chistes malos. ¿Sabes que solemos contar chistes malos? No conviene a santos, dice la Biblia, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eréis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable en el Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nos vamos a parar aquí, porque aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y este es para otro estudio. Paramos en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. Termina diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor no quiere que seas un ignorante acerca de Él. O sea, el pastor, no, si lo sabe el pastor, bien, no, tú lo tienes que saber. Sabes que se ha enseñado mucho, bueno, que lo estudien los pastores, ¿no? Y tú, la Biblia dice que el Señor no quiere que seas insensato acerca de su voluntad. Porque mi historia no es tu historia no es la mía, tus problemas no son mis problemas.
Las encrucijadas en la vida que tú te vas a encontrar no son las mismas que yo. Yo sabré lo que hacer si conozco al Señor. Pero ¿qué harás tú si yo no estoy en tu encrucijada? Si no conoces cuál es la voluntad del Señor. Dios quiere que conozcas su voluntad, escrita en su palabra. Luego hay voluntad personal sobre un tema especial que el Señor también te da luz. Y, si Dios quiere, seguimos hablando de no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Porque para mí, personalmente para mí, este versículo, es la dinamita de todo el libro de Efesios. Si no estás lleno del Espíritu, ni vas a entender la verdad, ni vas a vivir la vida cristiana, ni vas a poder hacer absolutamente nada. Porque esto no se puede hacer en la carne, esto tiene que ser en dependencia del Espíritu Santo. Y cuando se quite eso del cristianismo, el cristianismo se convierte en algo humanismo, que depende todo de la fuerza del hombre, y por eso nunca alcanzamos nada. Se convierte en un circo, en una mentira, pero cuando reconocemos que es el Espíritu Santo en nosotros, cuando nos humillamos y nos doblegamos al Espíritu Santo y somos llenos de Él, van a ocurrir cosas. Por eso, después de esto, después de decir ser llenos del Espíritu, Él empieza con la ética cristiana otra vez, pero más fuerte, porque empieza a hablar del marido, de la mujer, de cómo someterse. En un matrimonio se cuecen cosas. Llega a lo más fuerte, porque si el matrimonio está bien, la sociedad está bien, porque la sociedad se compone de familias. Y si la familia está bien, la iglesia está bien, porque la iglesia se compone de familias. Pero para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo y hemos ignorado todo esto. El Señor reprenda la ignorancia. El mayor enemigo de la iglesia no es Satanás, la ignorancia. Había un hombre que montó en un barco para hacer un viaje y a las 7 de la tarde siempre entraban en un comedor muy grande y todo el barco comía chuletones, cordero, filetes de ternera, ensaladas, tremendo. Había un hombre que solamente entró un día. Al otro día, ¿sabe lo que hizo? Se quedó mirando desde la ventana y se comía un poquito de galletas. Al otro día otra vez, al otro día otra vez. El chef que le vio un día, 2 días, 3 días, salió y le dijo: caballero, llevo aquí 3 días viéndole comiendo galletas, ¿por qué no entra? Dice: no, porque yo pagué mi pasaje y bueno, entré la primera vez y ya está, me comí el menú y como ya entré una vez, pues creo que no me van a dejar 2 ni 3. Solamente el pasaje valía para comer una vez. Y le dijo: no, caballero, lo siento, te equivocas. Cuando compraste el pasaje, también compraste la comida. Podías haber entrado todos los días, pero tu ignorancia te privó de la bendición. Nos ha dado Dios tanto, y la ignorancia nos priva de la bendición de Dios. No es solo creer, es saber en lo que creo. Porque si creo algo que yo sé que Dios no me va a dar, porque es una ignorancia, Dios no te lo va a dar. Pero si sé lo que Dios quiere para mí, lo creo porque lo sé. ¿Te das cuenta? El conocimiento es vida, la sabiduría es luz. Para que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Ahí, ojalá el Señor quiera que me pueda extender y que el Señor nos vaya a bendecir de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por este estudio de ética cristiana, de vida cristiana. Dale gracias y dile al Señor: dame fuerzas para ser así, Señor. Pero recuerda, tú le pides la fuerza, te provee la gracia el Señor, tú eres quien vive eso. No lo va a vivir el Señor por ti, tú tienes que vivirlo. Tienes que quitarte toda gritería, toda malicia, toda maledicencia, gobernar tu lengua por la autoridad que el Señor te ha dado. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Pídele al Señor su fuerza y su gracia ahora. Señor, ayúdanos y danos tu fuerza y tu gracia para entender tu voluntad.
para vivir en santidad, para comportarnos como es digno del Evangelio del Señor Jesús. Padre, te amamos. Y tu amor por nosotros es inmenso y nuestro amor por ti también, Señor. Gracias por este estudio. Te ruego que tú nos bendigas, que nos proveas de tu gracia y de tu bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.